Saludos una vez más, quien le honra y le preside es el licenciado Wilton Andrés Pérez de los Santos, contador público, abogado, consultor tributario de la República Dominicana y docente universitario. Siempre con nuestras cápsulas tributarias e impositivas, esta vez relativa a las operaciones sobre otras retenciones de impuestos sobre la renta, los formatos disponibles para ellos, tales como el IR6, IR9, en su parte IR9A, IR9B, y la declaración jurada de otras retenciones y contribuciones complementarias que en República Dominicana le denominamos IR17. Generalmente, cuando vamos a iniciar este tipo de informaciones, nos encomendamos al Señor a través de la lectura de la siguiente información tomada de la Biblia. No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra. Tomado de Isaías 41:10. Para siempre ponderamos las informaciones del lugar que todos participantes en estos encuentros deben conocer para dominar un poco más el tema. Cuando hablamos de las retenciones del impuesto sobre la renta, son las deducciones efectuadas por los agentes de retención a esos pagos realizados por concepto de salarios, sueldos y otros ingresos, en una cantidad siempre determinada por la ley. ¿Quiénes son agentes de retención del impuesto sobre la renta? De acuerdo al artículo 309 del Código Tributario, Ley 1192, son los responsables directos que deben efectuar la retención del impuesto correspondiente y desde luego pagarlo a la administración tributaria. Dentro del plazo que está preestablecido, dentro de estos agentes podemos citar los siguientes. Número 1, las entidades públicas, cuando paguen o acrediten en cuenta a personas físicas, sucesiones indivisas y personas jurídicas, así como a otros entes no exentos del gravamen. Número 2, las personas jurídicas y los negocios de único dueño, cuando paguen o acrediten en cuenta a personas naturales, o sea, a otras personas físicas y sucesiones indivisas, así como a otros entes no exentos del gravamen. También las asociaciones civiles, las sociedades cooperativas y las demás entidades de derecho público o privado con carácter lucrativo o no. Entonces, ¿cuáles son los contribuyentes sujetos a retención? Bueno, las personas físicas y sucesiones indivisas por pagos de sueldos, comisiones, premios, alquileres, arrendamientos, honorarios, dividendos pagados o acreditados y cualquier otro tipo de renta. También las personas físicas, jurídicas o entidades no residentes o no domiciliadas en el país cuando reciban pagos por cualquier concepto de renta que sea de fuente dominicana. Y las personas físicas y sociedades que reciban pagos que provengan del Estado. Ahora, ¿en qué porcentaje y cuáles son los conceptos que están sujetos a retención? Número 1, se les retiene el 10% de los alquileres y arrendamientos pagados a personas físicas. Número 2, 10% honorarios por servicios y comisiones pagados a personas físicas. 3, 25% sobre premios o ganancias obtenidas en loterías, fracatanes, lotos, juegos electrónicos y premios ofrecidos a través de campañas promocionales o publicitarias con carácter de pago definitivo, de acuerdo a la ley número 253-12. Las ganancias obtenidas a través de los premios de las bancas de apuesta en los deportes y bancas de lotería se le aplicarán la siguiente escala. 1. Los premios de más de 100,001 pesos hasta 500,000 pagarán un 10%. 2. Los premios de 500,001 pesos hasta 1,000,000 de pesos pagarán 15%. Y 3. Los premios de más de 1,000,001 pesos pagarán 25%.
También 2% sobre las transferencias de títulos y propiedades, 10% sobre dividendos pagados o acreditados en el país para contribuyentes residentes o no, de acuerdo a la ley 253-12. 10% sobre los intereses a personas físicas, personas jurídicas o entidades no residentes, de acuerdo a la propia ley. 5% sobre intereses a personas físicas, personas jurídicas o entidades no residentes, de acuerdo a la ley 57/2007. 27% sobre las remesas al exterior. 5% pagos a proveedores del Estado por la adquisición de bienes y servicios no ejecutados en relación de dependencia. Cuando el Estado realice pagos a personas físicas por concepto de servicios, las retenciones que realice deben hacerse en función de los porcentajes señalados anteriormente, como los alquileres, honorarios, comisiones y otras rentas. 5% sobre los juegos telefónicos, 1% sobre la ganancia de capital, 10% sobre juegos vía internet, 10% sobre otras rentas, de acuerdo al artículo 309 de la ley 1192, literal F, 2% sobre otras rentas, de acuerdo al decreto 139-98 en el artículo 70 que abarca los literales A y B, 2% sobre otras retenciones de la norma 07/2007, 1% sobre los intereses pagados por entidades financieras a personas jurídicas residentes en República Dominicana y 1% sobre intereses pagados por entidades financieras a personas físicas residentes. La Administración Tributaria podrá establecer que las personas jurídicas actúen como agentes de retención cuando paguen o acrediten en cuenta a otras personas jurídicas rentas no exentas del gravamen, hasta un límite de retención del 1% del total del monto pagado o acreditado. Liquidación de las retenciones del impuesto sobre la renta. Para liquidar este impuesto al contribuyente, debe realizar los siguientes pasos. Preparar el cálculo de las retenciones utilizando los formatos de ayuda IR6, que es el cálculo de las otras retenciones. Luego de tener las informaciones de las retenciones del periodo por cada renglón, ingrese a la Oficina Virtual de Impuestos Internos y a través de la opción Declaración Interactiva, complete en línea la declaración IR17. Luego de completada la declaración, la envía y generará su autorización de pago. En el caso de las retenciones por premios en las bancas de apuesta, en los deportes y bancas de loterías, deberán ser reportadas a través del formulario Declaración de Bancas de Lotería y Deportivas R-20, a más tardar el día 22 de cada mes. Otro de los acápites que debemos ponderar, ya vimos las retenciones sobre otras rentas, es el título que tiene que ver con las retribuciones complementarias, que también lo vamos a ver en estos ejercicios. Cuando hablamos de retribuciones complementarias, nos estamos refiriendo al impuesto que grava la entrega de un bien, servicio o beneficio en especie, es decir, que no sea monetario, proporcionado por un empleador a una persona física, en adición a la retribución en dinero o salario que reciba de su trabajo en relación de dependencia. O sea, estamos hablando de la entrega de cualquier servicio, un bien en especie que un empleador o una empresa le otorgue a su empleado. ¿Qué se consideran retribuciones complementarias? Se consideran retribuciones complementarias el suministro de los bienes, servicios o beneficios siguientes, sin que esta enunciación pudiera ser limitativa: las viviendas, vehículos, personal doméstico, descuentos especiales en ventas de bienes, pago de gastos educativos, primas de seguros, entre otros. Todos estos conceptos que un empleador pudiera otorgarle o pagarle a un empleado, pues se consideran como retribuciones complementarias.
¿Qué grava el impuesto? Bueno, el impuesto grava cualquier bien, servicio o beneficio en especie proporcionado por un empleador a un empleado, pero solo si dicho bien, servicio o beneficio contiene un elemento personal individualizable y aparte de esto, que repercuta en una satisfacción personal. ¿Quiénes pagan las retribuciones complementarias? Bueno, las empresas públicas, las empresas privadas, las personas físicas, siempre que tengan el carácter de empleador. ¿Cuál es la tasa? La tasa que se aplica es de un 27% sobre la renta neta imponible para los periodos actuales. ¿Cómo se determina? Este impuesto se determina aplicando la tasa al total de los montos considerados como retribuciones complementarias. Hay una forma que la ley establece para determinar las retribuciones complementarias. Vamos a tener una cápite para cuando el empleador le asigna vivienda. ¿Qué se hace? Cuando un empleador le asigna un vehículo a otro empleado, ¿cuál es la forma? Entonces, aquí estamos la forma preestablecida cuando se establece que la retribución sea una vivienda. Por eso le llaman A, retribución, asignación, viviendas. Los servicios de vivienda que un empleador cubra a sus empleados, sea la vivienda propiedad del empleador, o sea, de la empresa, o tomada en alquiler a un tercero, eso es parte como retribución complementaria. Ahora bien, cuando la vivienda sea propiedad del empleador, se consideran como gasto para retribución complementaria la depreciación mensual, los gastos de reparación y mantenimiento, serenos o guardianes, servicio doméstico, energía eléctrica, agua y otros bienes que la empresa pague por esta condición. Cuando es alquilada, el monto pagado mensualmente por el concepto del alquiler, los gastos de reparación y mantenimiento, serenos o guardianes, servicio doméstico, energía eléctrica, agua y otros. La base para el cálculo del impuesto sustitutivo sobre retribuciones complementarias será la suma de todos los gastos imputados a dicha vivienda. En el caso de los vehículos, que es una de las otras formas, le llamamos B, retribución, asignación de vehículos, aquí convergen algunas condiciones que es necesario ponderar. Los servicios de vehículos de cualquier tipo que el empleador cubra a su personal, sea con vehículo asignado propiedad de la propia empresa, sea con un vehículo tomado en arrendamiento a un tercero, o sea incluso con el vehículo que sea propiedad del empleado, estas son las condiciones que aplican. Cuando el vehículo es propiedad del empleador, todos los gastos incurridos o imputados a dicho vehículo a cargo del empleador, incluyendo el gasto por depreciación mensual, reparación y mantenimiento. La base para el cálculo del impuesto sustitutivo sobre retribución complementarias para vehículos propiedad del empleador será tendiendo a los siguientes porcentajes que han de considerarse de uso personal para el empleado. 40% de la suma de todos los gastos incurridos o imputados a dicho vehículo a cargo del empleador y que son asignados a empleados cuyo trabajo habitual es de oficina. Un 20% de la suma de todos los gastos incurridos o imputados a dicho vehículo y que son asignados a empleados cuyo trabajo habitual no es de oficina. O sea, que la totalidad de todos los gastos que un empleador le cubra por concepto de vehículo, se le va a considerar como base imponible para determinar el impuesto sobre retribuciones complementarias un 40% si ese empleado su trabajo habitual es de oficina y un 20% si ese empleado el trabajo habitual es fuera de la oficina. En el caso de arrendado o alquilado a un tercero, si el vehículo es arrendado o alquilado a un tercero, aquí se ponderan los gastos de alquiler más todos los gastos que corran por cuenta del empleador. La base para el cálculo será igual a la definida anteriormente. O sea, un 40% de esos gastos, si el empleado
tiene un trabajo habitual en la oficina y un 20% si el empleado trabaja fuera de la oficina. Ahora bien, cuando el vehículo es propiedad del empleado, esto es lo que sigue. Todos los gastos incurridos por el empleador. En los casos de empleados que reciban beneficios del empleador por el uso de su propio vehículo, se presumirá como retribución complementaria, o sea, como uso personal, la siguiente. El 20% empleado cuyo trabajo habitual es de oficina y el 10% empleado cuyo trabajo habitual no es de oficina. La mitad de los porcentajes cuando el vehículo es propiedad del empleador o cuando el vehículo es arrendado a un tercero. Nota, cuando se asigne más de un vehículo propiedad de la empresa a funcionarios y ejecutivos de esta, solo el vehículo menos costoso estará sujeta a la proporcionalidad para determinar el uso personal. Los demás vehículos se considerarán totalmente de uso personal, o sea, que todos los gastos que se realicen a los demás vehículos, aún él teniendo varios vehículos, eso se considera como base para determinar lo que es el impuesto sustitutivo sobre retribuciones complementarias sin ponderar el porcentaje. Entonces, este resumen de los porcentajes es necesario que lo consideremos porque lo vamos a utilizar para nuestro ejercicio. Lo que dice el resumen es lo siguiente. El vehículo, cuando el vehículo es propiedad de la compañía o alquilado, para empleados cuyo trabajo habitual es de oficina, se va a determinar un 40% y si es propiedad del empleado, un 20%. Para cuando el vehículo es propiedad de la compañía o es alquilado, pero el empleado no es de oficina, un 20%, y si es propiedad del empleado, un 10%. También hay otra parte que tiene que ver con los otros servicios, o sea, los beneficios otorgados por el empleador a su personal y o su dependiente en la forma de gasto alimenticios, gasto de educación, en cuanto no se trate de programa de capacitación directamente vinculada al ejercicio de las funciones inherentes al funcionario o empleado, primas de seguro personal de vida, salud y otros conceptos similares. La base para el cálculo del impuesto sustitutivo sobre retribuciones complementarias será la suma de todos los gastos imputados por los conceptos mencionados en el párrafo anterior. La forma de dónde se paga o cuándo se paga es la siguiente. Las informaciones relativas a los pagos por concepto de retribuciones complementarias han de ser remitidas a través de la oficina virtual de impuestos internos mediante formulario de otras retenciones y retribuciones complementarias, o sea, el formato o declaración IR17. Con el volante de pago generado, este impuesto debe pagarse mensualmente a más tardar el día 10 de cada mes, conjuntamente con las retenciones del mes. A los fines de la determinación del impuesto sustitutivo sobre retribuciones complementarias, los empleados deberán registrar en una cuenta separada el valor de todas las retribuciones complementarias otorgadas cada mes. O sea, aquí proponemos un catálogo de cuentas donde se describen el concepto de una cuenta denominada gasto de retribuciones complementarias y los diferentes subcuentas que dependan de ella, porque la ley establece que debemos tener cuentas independientes por cada concepto. Ya sabemos que si no se paga o no se presenta en el tiempo oportuno, pues se denominan o acarrean las denominadas penalidades que están establecidas en la ley y que para el primer mes o fracción de mes un 10% y 4% progresivo para cada mes indefinido. Eso es para la determinación de la mora por recargo. En cuanto al interés indemnizatorio, 1.10 por cada mes dejado de pagar. Estos son todos los elementos de nuestro ejercicio. Aquí están una relación de los pagos, los servicios que hemos realizado en el mes de octubre de 2019. Y aquí tenemos unas notas para poder determinar lo que es la parte de las retribuciones complementarias. Esta parte primera de nuestra
de nuestro enunciado es para determinar las otras retenciones por los servicios que se estén contratando, y esta otra parte es para poder determinar los aspectos pertinentes a la retribución complementaria. Lo que se requiere es realizar los cálculos y retenciones del lugar, llenar los formularios preestablecidos como el IR6, IR17, IR9, IR9A, IR9B, calcular los recargos y mora hasta el 22 de abril de 2021. Es bueno ponderar que todas estas informaciones las vamos a hacer de manera manual, porque ese es el fin del ejercicio, establecer los criterios para llenarlo manual, pero ha de entenderse que usted tiene un software contable en el cual usted ha registrado todas esas operaciones y que del propio software usted puede sacar las informaciones a nivel de reporte que usted pueda utilizar para poder llenar incluso el IR17. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es dar cabida a cómo debe llenarse de manera manual cada una de estas informaciones. Presentamos el formato IR6, que es el cálculo mensual de otras retenciones. Aquí lo que tenemos es el formato. Siempre se debe llenar la parte que tiene que ver con los datos generales, que son los que están preestablecidos para la empresa, el mes, el día de la operación, el número de cheque o número de transacción, los beneficiarios, el nombre de beneficiario al cual se remitió el cheque, la cédula, la dirección del mismo, el código que usted le va a poner aquí en este IR6 está muy relacionado al resumen que él tiene. Más abajo del IR6 tenemos un resumen de todos los códigos existentes por retenciones, el concepto y la tasa que le es inalienable a cada código. O sea, el código número 1, que son los alquileres, se le retiene un 10%. El código número 2, que son los honorarios por servicios, un 10%. El código número 3, que son los premios de lotería, un 25%. Y así sucesivamente. Aquí están todos los códigos con su tasa de acuerdo a las estipulaciones de la ley. Aquí donde dice código, usted va a poner el código de acuerdo al concepto. El monto es el monto del pago. Si tiene alguna retención, se le deduce. Si no tiene ninguna retención, se pone igual en donde está el monto sujeto a retención. Y la tasa es la tasa que le corresponde al código en cuestión. Si es 1, un 10%. Si es 2, un 10%. Y así sucesivamente. Y aquí lo que hacemos es que el monto sujeto a retención multiplicado por la tasa nos da igual al impuesto retenido. Así es la forma como se llena el IR6. Entonces vamos a proceder a llenar el IR6 con cada una de las operaciones que se realizaron en esta empresa. Obviamente, una parte aclaratoria. Esto viene de un registro contable. Ha de suponer que nosotros estemos utilizando un software contable en la gran mayoría. Por eso cuando hacemos esta presentación siempre damos ejemplo de cómo deben registrarse para nuestro registro contable sean lo más homogéneos. Por ejemplo, en el caso de César Ramos, si vamos a registrar el servicio de transporte, esa sería la forma correcta. Buscamos la cuenta gasto de transporte, le ponemos el comprobante fiscal que nos está otorgando el proveedor, el cliente. Fueron 25,000 pesos, de acuerdo nos dice el libro de los servicios realizados. Con crédito a impuestos retenidos por pagar, 2%, porque ese es lo que se le retiene de acuerdo a la ley por impuestos sobre la renta, por pagar, con crédito a cuenta por pagar, que es el valor restante, 24,500. Este es para el registro contable de la factura. Entonces, cuando vayamos a pagar esta factura, cancelamos el pasivo, le da un débito a cuentas por pagar, 24,000 con el cheque que estamos pagando, 24,500, con crédito al banco en el cual estamos remitiendo el cheque. En este caso, la cuenta del Banco Popular, porque de ahí fue que se realizó el cheque. Para registrar pago por servicio según anexo. Y ahí hemos registrado un gasto que no tiene ITEVIS, que está exento de ITEVIS, y que sí tenía retención de impuestos sobre la renta, como fue el caso del gasto de transporte. Vamos a registrar el gasto de honorario por servicio, por ejemplo, a ver cómo se registra desde el punto de vista si estuviéramos utilizando un software. Sabemos que los honorarios por servicio están grabados con el ITEVIS, contrario
a lo que fue el gasto de transporte. En este caso, si está grabado como un ITEVIS, en la factura debemos hacer el siguiente asiento. Si es una persona física que lo está ofertando, le damos un débito a gastos honorarios profesionales. La persona física nos dio este comprobante fiscal, que es la referencia para poder registrar el gasto, por 35.500. Con crédito débito a ITEVIS por pagar, que es el ITEVIS que tiene la factura transparentado, el 18% de 35.600 es igual a 6.408. Entonces le damos un crédito a la cuenta 202-03, de acuerdo a como usted lo tenga establecido en su catálogo, que se denomina ITEVIS retenido por pagar persona física 100%, por 6.408. Hago la salvedad persona física porque también usted tiene un ITEVIS retenido por pagar persona jurídica. Cuando usted paga el servicio de vigilancia, es a una persona jurídica y debe retenerle el 100%, y por consiguiente debería usted tener otra cuenta que no sea esta para poder registrar cuando son personas físicas y personas jurídicas. Luego tenemos un crédito a la cuenta impuestos sobre la renta retenido por pagar 10%, por el 10% de los 35.600 que usted está reteniendo en el pago. Eso hace igual a 3.560. Y luego registra la parte de las cuentas por pagar, el valor residual, 32.040. A la hora de usted hacer el pago, cancela el pasivo, o sea, débito a cuenta por pagar con el cheque 138, que fue el cheque que usted pagó por 32.040, con crédito a la cuenta de banco en el cual usted realizó el cheque. Esta vez, supongamos que usted realizó un cheque por el banco de reserva, le da un crédito a banco de reservas por la misma cantidad de la cuenta por pagar, porque ya usted hizo la retención en el registro de la factura, y le pone para registrar servicios según anexo. Y ya eso es lo que usted ha registrado, y con eso, en cada registro que usted puede extraer cualquier formulario o documento. Sin embargo, para el caso de nosotros, lo vamos a hacer de manera manual. La primera transacción se realizó con el cheque 123 a nombre de César Ramos por 25.000 pesos, y se está pagando servicio de transporte terrestre. Lo que vamos a hacer es identificar a qué código pertenece el servicio de transporte terrestre. De acuerdo a nuestra legislación, eso pertenece a otras retenciones que se le debe retener un 2%, porque así lo indica el artículo 70 del reglamento 139-98. En el literal A dice que los pagos por servicios contratados de transporte, de carga o pasajero, se le realiza una renta neta presunta de un 20% del 10 del monto pagado, o lo que es lo mismo, un 2% de dicho monto. Eso es lo que establece el reglamento, y por tanto pertenece a otras retenciones que es un 2% en el código 16. Usted aquí lo que hace es basear las informaciones en el IR6, los datos, la fecha, el número de cheque, el beneficiario, la cédula y la dirección, el código 16 tal cual usted lo realizó aquí, código 16, el monto del cheque fueron 25.000, el monto de esta retención la misma cantidad, y el porcentaje también está preestablecido en el reporte también del resumen de los códigos, y por eso usted le pone un 2%, automáticamente el sistema, el formulario multiplica el 2% del monto de lo que está en la columna monto sujeto a retención, y eso se constituye como impuesto retenido. Vamos a hacer el siguiente ejercicio con el cheque 126, César Ramos asociado, fíjense que es otra persona física, aunque tenga otro nombre, se pagó 27.000 pesos por servicio de transporte. Es el mismo caso porque estamos realizando la retención a los servicios que fueron contratados por personas físicas. Entonces, como es el mismo caso, es la misma retención, el código 16, lo que hacemos es, ponemos el nombre, el cheque, la dirección, y le ponemos 16, que es el código, el monto del pago, que es el monto sujeto a retención, y la tasa, que es lo que establece ese código, un 2%, y automáticamente el impuesto retenido sería 540.
La siguiente transacción sería la de César Ramos S.A. Aquí es una empresa establecida de acuerdo a la ley 31-11 de los regímenes societarios que existen en esta ley. Y aquí tenemos el RNC diferente a la cédula. Como el monto fue de 27,000 pesos y se está pagando el mismo servicio. Pero como ese servicio fue contratado por una persona jurídica, una empresa, esto no aplica para los fines del llenado del IR6. Por lo tanto, seguimos con la siguiente operación. La de Luis Pérez, que fue el día 8, con el cheque 138, se pagó honorarios profesionales. Luis Pérez es una empresa, una persona física, miren su cédula, se pagó 35,600. Entonces, eso lo que hacemos es que identificamos ese honorario profesional que estamos pagando, a qué código corresponde en el IR6. Y buscamos la relación de los códigos y determinamos que es el código número 2, honorario por servicios equivalente al 10%. Esto está establecido en el artículo 309 de la ley 1192, que es el código tributario, que habla de la designación de agente de retención. Específicamente en el literal B dice 10% sobre los honorarios, comisiones y demás remuneraciones y pagos por la prestación de servicios en general provistos por personas físicas que no sean empleados y que intervengan directamente el recurso humano. Este artículo indica que cuando usted pague honorarios, comisiones y demás remuneraciones y pago por prestación de servicio a una persona física que no sea su empleado, usted debe retenerle un 10%. Entonces, aquí hacemos el llenado, ponemos el código de la fecha, el número de cheque, el nombre del beneficiario, la dirección donde está domiciliado y le ponemos el código 2 porque es código 2, honorario por servicio, el monto 35,600, el monto sujeto 36,600 y la tasa es el 10% y automáticamente se determina el impuesto retenido. La siguiente operación es la del día 9. Con el cheque 142 le pagamos a Luis Pérez SRL, que es una persona jurídica bajo las estipulaciones de la ley 3111. Por lo tanto, estamos pagando el mismo concepto, honorarios profesionales, pero como fue realizado por una persona jurídica, no aplica para el asunto de la retención de las otras retenciones y el llenado del IR6. El siguiente transacción fue el día 10, con el cheque 147 o una transferencia, le pagamos a Ross Legal, una empresa que está domiciliada en Estados Unidos, 245,000 pesos por honorarios profesionales. Fíjese, pagamos honorarios profesionales en territorio dominicano y esto tiene un código preestablecido de un 10% por honorario por servicio. Sin embargo, estamos pagando unos honorarios profesionales, pero no lo estamos realizando en territorio dominicano, sino en territorio fuera de lo que es la República Dominicana. Eso tendríamos que verificar el tratamiento fiscal en el cual está amparado la ley. Y este código o esta transacción sería la transacción, el código 10, que se refieren a las remesas pagadas al exterior. En este caso, todas remesas realizadas por la empresa de República Dominicana se le debe retener un 27% y pagarlo a la Dirección General de Impuesto Interno. El artículo 5 de la ley 253-12, que modifica el artículo 305 de la ley 1192, instituye eso. Dice, pagos al exterior en general. Quienes paguen o acrediten en cuentas rentas grabadas de fuente dominicana a personas no residentes o no domiciliadas en el país, como el caso de Ross Legal, que no sean intereses pagados o acreditados en cuenta a instituciones financieras del exterior, o sea, que no sean intereses ni dividendos, deben retener e ingresar a la administración tributaria con carácter de pago único y definitivo del impuesto un 27% de tales rentas. O sea, esta parte, todo pago de servicio que no sea ni intereses ni dividendos que se ha realizado de República Dominicana a otra institución fuera de la República Dominicana,
se trata como remesas al exterior y por tanto se le retiene un 27% de esos servicios. No es lo mismo que esté pagando la adquisición de un producto que de un servicio. Estamos hablando la retención por los servicios pagados. En este caso, llenamos el IR6, ponemos la fecha, el cheque o la transacción, ROX Legal, el beneficiario, está direccionado en USA, o sea, en Estados Unidos. El código es el código 10, que es de remesas. Ponemos el monto del pago, el monto de la sujeto de retención y la tasa de ese código es un 27%. La retención o el impuesto retenido es 66.150. La siguiente transacción, la de Carlos Jiménez, que es una persona física domiciliada en República Dominicana y estamos pagando 25.500 pesos por reparación de equipo de transporte. Esto es lo que vamos a buscar o estimar cuál es el código que le corresponde. Corresponde al código 16, que son otras retenciones. De acuerdo a la ley, es un 2%, y el reglamento en 139-98, en su artículo 70, en el literal B, establece lo siguiente: los pagos para cubrir servicios no personales contratados. A estos fines, son servicios no personales, sin que esta enunciación sea limitativa, las labores de fumigación, limpieza, reparaciones eléctricas y o mecánicas, así como los trabajos de albañilería, carpintería, pintura, ebanistería y plomería, en base a una renta neta presunta del 20% del valor bruto pagado, de manera que la retención resultará en estos casos el 2%. O sea, cuando una empresa dominicana pague a una persona física que ofrezca estos servicios no personales, tales como labores de fumigación, limpieza, reparación eléctrica y mecánica, albañilería, carpintería, pintura, ebanistería y plomería, usted le va a retener el 2% del monto pagado. Y el código de esta retención sería el código 16. Llenamos nuestro IR6 con Carlos Jiménez, el cheque 151. Él está domiciliado en Santiago. El código es 16, 25.500. Monto del pago, monto sujeto a retención 25.500 y la tasa del 2%, que es la que le corresponde al código 16, y el impuesto retenido 510 pesos. Tenemos otra transacción. El día 15, con el cheque 153, le pagamos a Samanel una reparación de equipo, lo mismo que le pagamos, el mismo concepto que utilizamos para Carlos Jiménez, se lo estamos pagando a Samanel, que es una empresa establecida de acuerdo a las leyes dominicanas, una empresa jurídica. En ese sentido, como es una empresa jurídica que nos está realizando el servicio, no aplica para nuestro asunto de retención de servicio, porque no es una persona física. En el caso de Juana Berroa, el día 15, a través del cheque 154, le pagamos el alquiler de una casa. Juana Berroa es una persona física. En tal sentido, tenemos que buscar el código que se relaciona con los alquileres de casa realizada a una persona física. En este caso, el código número 1, que se llama alquileres, y la retención aplicada por la ley es el 10%, de acuerdo al artículo 309 de la ley 1192, en su literal A, recordando que el artículo 309 es aquella que define los agentes de retención, y en el literal A dice que se le debe retener el 10% sobre las sumas pagadas o acreditadas en cuenta por concepto de alquiler o arrendamiento de cualquier tipo de bienes, muebles o inmuebles con carácter de pago a cuenta, siempre y cuando que quien haga ese servicio sea una persona física. Entonces, en ese sentido, llenamos el IR6. Juana Berroa vive en Boca Chica, una presunción de dirección, la cédula, el código 1, el monto que fue 45.000, en la tasa para ese código es un 10%, la retención sería 4.500.
Inversiones Legal, Inversiones LG S.A. es una empresa establecida de acuerdo a la ley dominicana. Le estamos pagando el alquiler de oficina, pero como es una empresa que nos está realizando ese servicio, esto no aplica porque recordar que esos servicios tienen la retención siempre y cuando fueron realizadas por personas físicas en el caso de los servicios subcontratados y alquileres. Entonces, el Chase Bank de Nueva York le estamos pagando unos intereses por préstamos, pero esta empresa, que es una entidad financiera autorizada y regulada, no está en República Dominicana, sino en Nueva York, y le estamos pagando 212.500 pesos. Esto vamos a verificar en qué concepto y qué tasa se le puede ponderar de acuerdo a lo establecido por la ley. Esto sería el código 6, que son los intereses pagados a personas jurídicas o entidades no residentes, porque este banco, que es una persona jurídica, no está residente en la República Dominicana, sino fuera del territorio de la República Dominicana. Por consiguiente, vamos a utilizar el código 6, intereses a personas jurídicas no o entidades no residentes, de acuerdo a la ley 253-12, que estipula que se le debe retener el 10% de sus intereses. En el artículo 6 dice, el cual modifica el artículo 306 de la ley 1122, artículo 6, intereses pagados o acreditados al exterior. Quienes paguen o acrediten en cuenta intereses de fuente dominicana a personas físicas o jurídicas o entidades que no estén residentes en República Dominicana deberán retener e ingresar a la administración tributaria con carácter de pago único y definitivo el 10% de esos intereses, como es el caso que nos ocupa. Llenamos el IR6 en la línea que nos sigue, Chase Bank, ponemos Nueva York donde está ubicado, el código es el 6, por los intereses, el monto del pago fueron 212.500, es el mismo monto sujeto a retención, la tasa que está establecida por ley es el 10%, por lo tanto 21.250 sería el impuesto retenido. Luego tenemos a Pablo Ortiz, que le estamos pagando unos intereses también por préstamos que la empresa tiene, pero Pablo Ortiz es una persona física, en ese sentido sí aplica. Entonces vamos a identificar el código que le corresponde a unos intereses pagados a una persona física. El código que corresponde, de acuerdo a la ley y al formato del IR6, es el código 18, que son los intereses pagados por entidades financieras a personas físicas residentes, como es el caso del señor Pablo Ortiz. Entonces, el porcentaje aplicado para ellos de retención es el 10%, de acuerdo al artículo 7, ley 253-12, que introduce un nuevo artículo a la ley 1192, que se llama artículo 306 bis, intereses pagados o acreditados a personas físicas residentes. Quienes paguen o acrediten intereses a personas físicas residentes o domiciliadas en el país deberán retener e ingresar a la administración tributaria como pago único y definitivo el 10% de ese monto. Aquí ponemos las informaciones de Pablo Ortiz en nuestro IR6, vive en Santiago, el código es el 18, el monto del pago es 65.500, por consiguiente el monto sujeto a la retención el mismo y la tasa aplicable el 10%, y el impuesto sería 6.550, que es el 10% del monto sujeto a retención. Aquí tenemos el pago de dividendos a dos accionistas. En el caso de Luis Gil, le pagamos 225.000 por dividendo, pero también tenemos el caso de Luisa Gil, que le pagamos 175.500 por concepto de dividendo. Como es el mismo concepto, lo vamos a tratar igual. Vamos a verificar cuál es el concepto que le corresponde. El código es el 5, dividendos, y la retención aplicable para el pago del dividendo es un 10%, de acuerdo al artículo 8 de la ley 253-12, que dice que modifique el artículo 308, dividendo pagado o acreditado en el país. Quienes paguen o acrediten en cuenta dividendos o que de cualquier otra forma distribuyan utilidades de fuente dominicana a personas físicas, jurídicas o entidades
residentes o no residentes, deberán retener e ingresar a la administración tributaria como pago único y definitivo el 10% de esos montos. Por eso es que en el caso de los dividendos, usted a los accionistas, cuando usted pague dividendo, debe retener el 10% del monto pagado y lo debe llenar en el IR6. Aquí están las informaciones de los accionistas. El código es el código 5, dividendo. La tasa es un 10% y aquí están los montos que se les pagó a ambos. La siguiente transacción es Gladys Hill, que está domiciliada en New York. Es una persona física. También tenemos, esta empresa tiene préstamo con instituciones financieras reguladas, como fue el caso de Chase Bank, pero también tiene préstamo con personas físicas domiciliadas en República Dominicana, y ahora vamos a hacer el tratamiento con un préstamo para una persona física pero domiciliada afuera, como es el caso de Gladys Hill, que le pagamos 235.450 por intereses de préstamo. El concepto que vamos a buscar es el que más se relaciona a esta transacción. En este caso es el código 8, que son los intereses pagados a personas físicas no residentes, de acuerdo a la ley 253-12, que también se le retiene en este caso un 10%. El artículo 6 de esa referida ley modifica al artículo 306 de la ley 1192, que habla de los intereses pagados o acreditados al exterior, y dice que quienes paguen o acrediten en cuenta intereses de fuente dominicana a personas físicas o a personas jurídicas o entidades que no sean residentes deberán retener e ingresar a la administración con carácter de pago único y definitivo el impuesto del 10% de esos intereses. Vaciamos la información de Gladys Hill, ponemos su cédula, el país donde está ubicada, el código 8, que son para los intereses a personas físicas no residentes, el monto, que fue el monto del pago, y la retención, la tasa es la tasa de retención, el 10%, el 10% de 235.450 es igual a 23.545. Luego tenemos la última transacción. Contratamos a Nelson Cabrera, es una persona física, le estamos pagando 32,000 pesos por pintura y reparación. Aquí vamos a utilizar el concepto, el código 16 de otras retenciones, que se aplica un 2%, porque estamos pagando, tal y cual lo vimos anteriormente, un servicio de pintura, y como tal, ese servicio pertenece a los servicios no personales, se le retiene el 2% de dicho pago. Aquí lo ponemos, Nelson Cabrera, la cédula, el código 16, el monto pagado, la tasa aplicable para este concepto y el monto retenido. Ya hemos realizado todas las operaciones del libro de pago de servicio. Aquí tenemos ya el IR6 sumado. Sumamos el monto pagado, el monto sujeto a retención y el impuesto retenido. Este es el impuesto que debe retenerse y pagarse a la Dirección General de Impuesto Interno a través del formulario IR17. Recordar que este formato IR6 es un formato de archivo para fines de controlar las informaciones, ya que este documento no se llena, no se remite a la Dirección General de Impuesto Interno, sino el IR17, que es la declaración. Esto es para fines de control, es como un antesala del IR17. Entonces, vamos a llenar el formato IR17, que es la declaración jurada y o pago de otras retenciones y retribuciones complementarias, primera parte, porque estamos trabajando con las otras retenciones, siendo la segunda parte la que tiene que ver con las retribuciones complementarias. En este caso, este es el IR17, es la declaración jurada de otras retenciones. Aquí va las informaciones de los datos generales de la empresa. Aquí los diferentes pagos que provienen del IR6. Aquí la parte de las retribuciones complementarias, y esto suma automático las informaciones. Por lo tanto, este formulario IR6, nosotros pretendemos y proponemos que, como en el IR17, que es la declaración jurada, se llenan cada una de estas informaciones
y están en orden por tipo de código, pues hagamos por lo menos una selección y pongamos estas informaciones organizadas por tipo de código de retención, que fue lo que hicimos en esta presentación. Realizamos todas las informaciones del IR6 e hicimos un resumen por tipo de código, para que asimismo podamos nosotros llenar el IR17. Fíjate que pusimos aquí el número 1, que son los alquileres que usted le pagó a Juana Berroa. El 2, los honorarios que le pagó a Luis Pérez. El 5, los dividendos que le pagó a los accionistas, como son dos, los sumó, son 40.050. También los intereses a la institución financiera regulada que está en Estados Unidos, los intereses a la persona física. Tenemos aquí la remesa que usted le pagó a Ross Legal y los diferentes servicios de mantenimiento, pintura, que están consignadas en otra retención a través del código 16. Y por último, los intereses que usted le pagó a la persona física domiciliada en Santo Domingo. Todas estas informaciones debe dar igual al monto del IR6, 167.795. Mírenlo aquí. Entonces, con esa información es que usted va a llenar las pertinentes al IR17, donde dice alquileres, lo que es de alquiler, los honorarios, y así sucesivamente él va calculando el impuesto, que debe dar igual a los 167.795 que ya usted previamente calculó en el IR6. Aquí nos faltaría la parte que tiene que ver con las retribuciones complementarias. Vamos a llenar el formato IR9, que es lo que tiene que ver con el cálculo mensual del impuesto sobre las retribuciones complementarias en República Dominicana. Para llenar el IR9 tenemos que llenar el IR9A y el IR9B. El IR9A es el que está destinado a los vehículos que usted le está cubriendo a uno de los empleados de la empresa. En este caso, mire aquí la información. El gerente general tiene un vehículo asignado de la compañía, marca Toyota Land Cruiser del año 2018, el cual deprecia mensual la suma de 50.000 pesos. El coeficiente del ajuste por inflación para el cálculo de la depreciación ajustada es 1.0129. Este coeficiente lo publica la Dirección General de Impuestos Internos y es el que deben utilizar en la fecha en la cual estamos trabajando. También, aparte de la depreciación, se le cubrieron los gastos de combustible por 35.500, gastos de reparación por 25.500 y cambio de aceite y filtro por 8.500. Esos son los gastos que usted le cubrió al vehículo. También está el pago mensual de alquiler a Juana Berroa por 45.000 pesos, propietaria de la casa donde vive el gerente. O sea, este gerente, aparte de que usted le asignó y le está cubriendo los gastos de un vehículo, usted le asignó una vivienda y paga, como la vivienda no es de usted, es alquilada, usted paga un gasto de alquiler mensual a la propietaria de 45.000 pesos. Y a la vez, en esa vivienda, la empresa pagó unos gastos de pintura y reparación por 32.000 pesos y también 8.500 a la señora del servicio doméstico. Usted le paga 8.500 a una señora que está ahí para hacerle los servicios domésticos al gerente general en la casa que usted le está alquilando. Entonces, vamos a ir por la parte que tiene que ver con lo que es los vehículos. Para esto, tenemos que utilizar las informaciones que ya habíamos leído con relación a la asignación del vehículo, que el vehículo puede ser propiedad del empleador, puede ser arrendado o alquilado y puede ser propiedad del empleado. Y que hay porcentajes preestablecidos para determinar la parte que es de uso personal, que viene siendo la base imponible para poder usted determinar el impuesto sobre retribuciones complementarias, o sea, aplicarle el 27% de tasa, que es lo que lleva ese impuesto. Aquí tenemos el IR9B, se pone con las informaciones de la empresa y con los datos de las informaciones del personal y lo que usted le está asignando. Por ejemplo,
el gerente general, le ponemos el nombre del gerente. El tipo de vehículo fue una jipeta. Aquí ponemos la depreciación del mes ajustada por inflación. Lo que tenemos que hacer aquí es calcular la depreciación mensual que usted le paga y multiplicarla por el coeficiente de inflación, que es 1.0129, de acuerdo a las informaciones de ese mes. Que esa información usted la obtiene de la Dirección General de Impuestos Internos. Cuando usted multiplica estos dos valores, nos da la depreciación ajustada, 50.645, que es lo que usted va a poner aquí. 50.645. Luego tenemos que determinar cuál es la proporción de ese gasto de depreciación aplicable para poder determinar el impuesto sobre retribuciones complementarias. Aquí decimos que si el vehículo es de la compañía y la persona trabaja en una oficina, usted le va a calcular un 40%. Pero si la persona trabaja, si el vehículo no es de la compañía, es propiedad de la empresa, de la persona, un 20%. Si el vehículo es propiedad de la compañía o alquilado, pero esta persona no trabaja en la oficina, un 20%. Pero si el vehículo es de él, un 10%. Entonces, el caso que nos ocupa es el del 40%, porque es un vehículo que es propiedad de la empresa y que el gerente general es de uso habitual de oficina. Su trabajo es más bien en la oficina que fuera. Entonces, en este caso, se le aplica el 40% a ese monto. Depreciación ajustada, 50.645. Porcentaje de uso personal, 40%. Y eso nos da igual al valor de la proporción. En este caso ponemos 20.258, que es el monto ya ajustado y determinado para la base del impuesto sustitutivo. Luego tendríamos los gastos que usted le pagó en ese mes a ese vehículo. Decíamos bien que usted le pagó gastos de combustible por 35.500, gastos de reparación 25.500 y cambio de aceite por 8.400. La sumatoria de todos esos gastos, 69.400, por el porcentaje que ya hemos determinado, porque no es de uso, él es de uso de oficina y porque el vehículo es propiedad de la empresa. 69.400 por un 40% es igual a 27.760, que es el monto que usted va a poner en donde dice gasto, mantenimiento, combustible y otros. Entonces, la retribución complementaria para el tipo de vehículo no es más que la sumatoria del valor de proporción uso personal más los gastos, y eso me da igual a 48.018. Como no tenemos más informaciones de esta índole, esos 48.018 usted lo va a colocar en la casilla número 1 del IR9. Aquí tenemos el IR9, que es el resumen de los IR9A y del IR9B. Aquí ponemos las informaciones de la empresa y los diferentes datos de retribuciones complementarias que usted ha pagado. En este caso, ponemos los 48.018 que vienen del IR9A en la parte 1 que dice vehículos. Vamos ahora a determinar las retribuciones pertinentes a las viviendas. Y por eso llenamos el formato IR9B, vivienda. Y estas son las informaciones de la vivienda que ya lo hemos visto. Hay un pago de alquiler mensual de 45.000, se paga reparación y pintura por 32.000 y 8.500 por servicio doméstico. Entonces aquí tenemos el IR9, las informaciones de la empresa y las demás informaciones relativas a los datos de la vivienda. En el caso de la vivienda, retribuciones, asignación vivienda, los servicios de vivienda que un empleador cubra a sus empleados, sea la vivienda propiedad del empleado o no, todos esos gastos son considerados como parte de las retribuciones complementarias. Entonces, llenamos las informaciones correspondientes al nombre del empleado, la dirección. Como no tenemos, esa vivienda no es propiedad de la empresa, sino más bien alquilada, en la parte de depreciación no va nada. En la parte del valor mensual de alquiler son los 45.000 que vienen del enunciado. Los gastos fueron los 32.000 pesos de pintura, y ahí tenemos el monto del valor alquilado más los gastos, nos da igual a la retribución complementaria de la vivienda, y eso me da
77,000 pesos. Eso se coloca en la casilla número 2 del IR9. Y aquí lo hemos puesto. Luego teníamos los pagos de 8,500 a la señora de servicio. Lo colocamos en la línea número 3 que dice personal doméstico. Y ya usted tiene aquí los montos de la base para usted determinar la retribución complementaria. Este es el monto base para determinar el impuesto sustitutivo de la retribución complementaria. Esa información del IR9 se lleva a la línea número 3 del formato IR17, donde hemos llenado las otras rentas. Aquí llenamos, por eso le decimos llenado del IR17, segunda parte, porque aquí vamos a poner la parte que tiene que ver con las retribuciones complementarias. Ahí ponemos los 133.518 multiplicado por el 27%, que es la tasa para determinar las retribuciones complementarias, me da el monto del impuesto. Aquí sumamos el monto de todas las otras retenciones más las retribuciones complementarias y eso me da igual al impuesto a pagar, 203.844,86. Luego, como esta declaración que pertenece a octubre de 2019 no se presentó en fecha oportuna, sino a posterior, vamos a determinar las penalidades preestablecidas. Aquí ponderamos las estipulaciones de los artículos 26 y 252 para determinar la mora. En este caso, 10% para el primer mes y 4% progresivo para los meses siguientes. Como fue en octubre 2019 y se presentó el 22 de abril 2021, vamos a hacer los cálculos pertinentes. En el 10 de noviembre, o sea, el 10 de noviembre del 2019, aquí si se hubiese presentado, no se hubiera trabajado con ningún recargo, porque esta presentación se hace los días 10 de cada mes. Entonces, el primer mes sería el 11 de noviembre de 2019. Un mes por 10% es igual a 10%. Del 11 de diciembre 2019 al diciembre de 2020 hay 13 meses por 4%, es igual a 52. Y de el 11 de enero hasta el 22 de abril, la fecha en que estamos presentando, hay 4 meses, por 4, 16. Entonces, 10,000 más 52 más 16, tenemos 78% y 18 meses de intereses. Entonces, para calcular los intereses indemnizatorios, tomamos esos 18 meses y lo multiplicamos por 1.10 y nos da 19.80. O sea, que los intereses serían, o las penalidades, 78% para mora y 19.80 para los intereses indemnizatorios, que lo ponemos aquí y multiplicamos de los 203.844,86, que es el impuesto a pagar, la parte que tiene que ver con el porcentaje de los recargos, y nos da estos montos. Se suman el impuesto a pagar más las penalidades y nos da el monto a pagar por esa presentación. En vez de pagar 203.844,86, nos dio 403.205,3. Ahora vamos a hacer un escenario de cómo es que se presenta este formato IR17 en la página virtual de la Dirección General de Impuestos Internos. Página virtual, ponemos el usuario y la clave, nos sale de una vez la pantalla donde dice declaración interactiva, le damos a declaración interactiva, ahí seleccionamos el tipo de declaración que vamos a hacer, en este caso la que dice R17, otras retenciones y retribuciones, le damos a aceptar, ponemos el mes, el año y el mes en el cual vamos a presentar, que fueron octubre 2019, y nos sale el mismo formato que hemos llenado manual. Aquí lo que hacemos es llenar informaciones por información, le damos a enviar y ya obtenemos las informaciones remitidas a la Dirección General de Impuesto Interno pertinente a las otras retenciones y a las retribuciones complementarias. Ha sido un placer realizar este video y que todo sea de estrecho conocimiento para todo aquel que lo pueda visualizar. Feliz día, feliz noche. Dios les siga bendiciendo en abundancia.